Hola, Ana. Hola Iván, ¿cómo ¿Cómo estás? Qué estás? gusto vernos. Sí, ¿qué tal? Genial. La verdad es que es un privilegio. Y aquí estamos de nuevo para preguntarte dos de las experiencias humanas más duras, ¿sabes? Como de liberarse. No sé, es algo que se ha vuelto muy popular y con lo que la gente incluso vive por tantos años. Ana, ¿qué tiene que decir la terapia gestal sobre la culpa y la vergüenza? Bueno, mira, nosotros como vivimos en un contexto social y vivimos dentro de un contexto relacional, estamos ciertos que la vergüenza y la culpa son eh, integradores de la experiencia de muchas personas. ¿Por qué? Porque la experiencia, la vergüenza y la culpa son sentimientos sociales, dependen de la cultura, dependen de la religión, dependen del mandato, dependen de la época. No es lo mismo lo que nos avergüenza hoy que lo que le No, avergonzaba a claro, las mujeres o a los hombres en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, ¿no? claro, Hoy tiene que ver con otras cosas. Hoy a lo mejor tiene que ver con el ciberbullying y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces tiene que ver directa y relacionalmente con los aprendizajes de los mandatos sociales. Estos mandatos sociales que pareciera ser que no, pero que norman nuestra vida interna de una manera importante y norman nuestra vida externa de una manera importante. Al final somos seres sociales, somos seres en sociedad y todos tenemos las mismas necesidades: aceptación, reconocimiento, inclusión, que me quieran, ser aceptado, en fin, una serie de cuestiones que tienen que ver directamente con nuestra condición humana. Entonces, cuando la gente dice, es que pareciera ser que ando en busca de aceptación, qué bueno que lo ves, porque es una necesidad humana. Pero es que si no me aceptan, me da culpa. Hay algo malo en mí. Hay algo malo que me indigesta, porque está puesto, sobrepuesto de la cultura. Lo que avergüenza en Japón, no avergüenza en China, no avergüenza claro, en India, no avergüenza en México, ajá, no avergüenza en Canadá. claro, Depende de la cultura, claro. del campo, de lo social. Y dentro de ese campo en México, vamos a suponer que sea, lo que le sucede a los del sur, no le sucede a los del medio o al central, o le sucede a los del norte. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Son cosas totalmente Y diferentes, es social, porque no es más fácil liberarse. porque son aprendizajes que tienen que ver directamente con significativos de nuestra vida. Uno, porque te lo repiten 500 veces. Dos, porque si lo haces y no lo haces, no eres una buena persona. Porque si lo haces y no lo haces, no eres una persona, te conviertes en una persona despreciable. Y también de quién lo aprendí, cómo lo aprendí, para qué me funciona, por qué no me funciona, por qué hoy ya no me funciona ese introyecto que tengo, porque el mundo ha cambiado, porque yo no soy el mismo y porque yo no puedo tener los mismos conceptos que tiene mi mamá, mi tía y mi abuelita acerca de la pareja, porque yo vivo en un mundo Claro, global. Entonces la vergüenza y la culpa se apoderan de muchas de las experiencias, de la experiencia ansiosa, de la experiencia depresiva, de la experiencia obsesiva, de la experiencia fóbica, de la experiencia relacional. El problema es que no me siento suficiente para ese medio. Y al no sentirme suficiente, la culpa y la vergüenza son significativos o son emociones muy perturbadoras, ¿sí? Porque norman mi ser, hablan de mi ser, de quién soy yo. La vergüenza está en el ser, la culpa está en el hacer. Pero cuando yo hablo de culpa,
yo voy, te pido una disculpa y ya me arreglé, ¿no? Reparo el daño y se acabó. Viene también desde lo jurídico, desde lo moral. Pero cuando yo tengo una culpa que me mortifica, no, es que yo no hice, no, es que yo nunca le fui dando a mi mamá y entonces yo nunca vi por mi mamá o yo dejé a mis hijos y entonces como dejé a mis hijos, entonces soy una mala persona. Y entonces, y a esto, ¿no? Con este diálogo que mortifica en el que me siento culpable y la vergüenza está en el ser. Tú eres despreciable. La construcción de la personalidad es una construcción social. Entonces, si yo he crecido con la vergüenza, si he crecido con la humillación, si he crecido con la violencia, si he crecido todo el tiempo con el deterioro de mi imagen frente al otro, porque es a través de la mirada del otro. Yo me avergüenzo frente a lo que el otro ve en mí, ¿no? Y entonces me la creo, yo soy eso. Yo soy eso que dicen que soy. Entonces la construcción del sí mismo está totalmente perturbado. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir frente a la vergüenza? No me voy a querer mostrar. ¿Por qué? Porque voy a ser señalado. Es lo que pasa como Claro, con muchos adolescentes, ¿no? El proceso de claro, pues ¿quién se quiere ríen del otro otro, para que le aviente de pedradas, ¿no? se ríen del otro, le hacen. Es una de las, digamos, de las experiencias más perturbadoras del bullying. Aunque hoy se llama bullying y siempre ha existido o se ha identificado con esa palabra, hay personas de 45 años que llegan a la consulta y te dicen, sufrí bullying, y aunque he superado muchas cosas internamente, siento como una escisión, como un vacío, porque está en el ser. Entonces tenemos que Sí, reestructurar la funcionalidad de este self. Es muy doloroso trabajar con esto, sin embargo es muy liberador. Pero tenemos que entender desde dónde viene esa vergüenza y esa culpa con esa persona en lo particular. A mí es uno de los trabajos que más me gusta, porque entonces yo empiezo a ver cómo en esta reconstrucción del self, la gente empieza a brillar por sí misma, dándose su nueva identidad, desechando todo lo que está afuera, viviendo más en su aquí y en ahora que en su experiencia traumática infantil, con una perspectiva de futuro. Ese es, ese es, ese es como la gran ventaja de las terapias de ahora, ¿no? Que tengan una perspectiva de futuro. Nosotros les llamamos el ahora para el después, ¿no? Aquí. Pero todas las terapias sistémicas tienen esta perspectiva de futuro. Y si no, la terapia breve, ¿cómo le hace? Una vez que se solucione tu problema, ¿cómo vas a estar allá y entonces? ¿Sí? Esta claro, perspectiva claro, de mejoría, esta perspectiva de vas a estar mejor, porque tienes los recursos. Yo solamente te voy a acompañar. Pero estos temas son muy dolorosos porque tocan temas muy traumáticos, correcto, en donde han correcto. sido muy expuestos. Y al ser muy expuestos, habría que bajar la mirada de los otros y abrir más la mía frente a mí mismo. Bajar la voz de los de afuera y subirle al volumen a la mía. Y entender desde dónde me estoy relacionando. Porque entender desde dónde me escondo. Entender desde dónde no puedo. Por ejemplo, una persona que ha sido educada a través de la humillación, ¿no? Tiene una gran vergüenza. Y entonces reconstruir este ser es un trabajo muy lindo, es muy bonito porque nos lleva a esta plenitud y vas viendo cómo la persona empieza a despertar. ¿A qué? Al su sí mismo, a él. Y entonces yo creo que el abordaje que tiene la terapia gestal
en términos de la vergüenza y la culpa, en donde yo tengo que sostener todo el tiempo el dolor en el campo, es una chulada. Porque es en el aquí y en el ahora. No es en el tú te sientes así porque tu papá te humilló. Es ¿qué te está pasando Ay, ahorita? ¿eso qué resuelve? Pero así lo hemos trabajado muchas veces, desde la perspectiva moral o desde la perspectiva filosófica o desde la perspectiva Claro, social. Y aquí no, aquí claro. individualizamos esta vergüenza y tu culpa en tu propia experiencia y cómo te limita y cómo te construye. Es una nueva reconstrucción, es una nueva redefinición. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que el otro necesite, no en cuanto a lo que yo necesite. Qué Eso es hermoso, qué terapia. hermoso. Sí, qué hermoso, suena bellísimo, Ana. Ok, ¿qué es lo primero que tendría que trabajar un terapeuta para poder trabajar esto con alguien más? Primero, entender el fenómeno de la vergüenza y la culpa como fenómenos sociales. Segundo, formarse como terapeuta gestal relacional. Entender la teoría de campo, entender la gestal relacional, entender que la conducta depende del campo y conocer la funcionalidad del self, que es son los tres factores más importantes, o bueno, uno de los tres factores más importantes en cuanto a la construcción del self, del sí mismo, y cómo esta experiencia perturba su desarrollo. Y cómo el sufrimiento es también un ajuste creativo. Ay, pues muchísimas gracias, mi querida Ana, por estar dándonos estos pequeños espacios que son de verdad gotas maravillosas de ti. Entonces, ¿dónde te encontramos, Ana? Bueno, en todas las redes sociales como Ana Georgana o CEDES, y también en el Instituto CEDES, www.institutocedes.com. Ahí van a encontrar muchos recursos, una gran cantidad de material libre, cursos grabados, un diplomado, y bueno, los artículos del blog, por supuesto, ¿no? Que nos esforzamos mucho por hacerlos. Aunque yo Sí, están entiendo que hechos. hoy por hoy la gente ya quiere leer menos y por eso hacemos estas pequeñas cápsulas para que si son de su interés puedan ir a estos lugares a los que les gusta la lectura y puedan tener como este gozo por leer, ¿no? Genial, Ana, me encanta la idea y ser parte de ella. Muchas gracias, Ana. Nos vemos pronto. Gracias, Ivonne, que estés muy bien.